Evangelio de hoy jueves 19 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículos 7 al 15. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos. Pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de San Mateo nos sitúa en el corazón mismo del Sermón de la Montaña, donde Jesús revela con claridad cómo debe ser la vida interior del discípulo. Nos enseña no solo cómo orar, sino con qué espíritu debemos hacerlo. Este fragmento contiene una de las joyas más preciosas del cristianismo: la oración del Padre Nuestro, el modelo por excelencia de toda plegaria cristiana. En sus breves palabras se encierra una profundidad insondable, que toca todos los aspectos de la vida humana y divina. Jesús comienza advirtiendo contra la palabrería vana de los gentiles. Esta introducción nos permite entender que orar no es recitar fórmulas largas para intentar torcer la voluntad de Dios, como si Él necesitara ser convencido por insistencia. La oración cristiana parte de la fe en un Dios que ya conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos. Esto transforma radicalmente nuestra actitud. No oramos para informar a Dios, sino para abrirnos a su presencia. Esta enseñanza corrige una de las tendencias más comunes de la religiosidad humana: pensar que mientras más palabras se digan, más eficaz será la oración. Pero Jesús nos muestra que no se trata de cantidad, sino de calidad, de verdad interior. La oración auténtica no reside en repetir sin sentido, sino en entrar en comunión con el Padre. Desde la simplicidad, desde la confianza, desde el amor. El mismo Jesús, entonces, nos ofrece una fórmula sencilla, pero profunda: el Padre Nuestro. Cada palabra está cargada de sentido teológico, espiritual y humano. Comienza con un reconocimiento fundamental: Padre nuestro que estás en el cielo. Aquí se establece la identidad esencial de nuestra relación con Dios. Somos sus hijos. Pero no es mi Padre solamente. Es nuestro, lo cual implica fraternidad y responsabilidad con los demás. Decir Padre es un acto de fe. Implica reconocer que somos creados, sostenidos, guiados y amados. Es también una declaración de dependencia, de humildad. No somos autosuficientes. Necesitamos de aquel que nos ha dado la vida. Y al decir nuestro, reconocemos que este Dios no me pertenece solo a mí, sino que lo comparto con todos. Incluso con aquellos que quizás no considero hermanos. La expresión que estás en el cielo no lo aleja de nosotros, sino que nos recuerda su trascendencia. Dios no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Está por encima de todo, pero no ausente. Está en el cielo, pero cercano, atento, amoroso. Su distancia no es olvido, sino majestad.
Su altura no es indiferencia, sino gloria. Saber esto fortalece nuestra confianza. El que está en el cielo es también el que se inclina para escucharnos. La primera petición es: santificado sea tu nombre. Esto no significa que el nombre de Dios necesite ser santificado por nosotros, pues ya es santo en sí mismo. Más bien, pedimos que el mundo reconozca su santidad. Que su nombre no sea profanado ni olvidado, que su gloria sea conocida. Y para eso, nosotros somos los primeros que debemos vivir de manera coherente con su santidad. Cuando decimos venga tu reino, no estamos pidiendo simplemente un futuro glorioso después de la muerte, sino también que su soberanía se establezca aquí y ahora. En nuestros corazones, en nuestras relaciones, en nuestras comunidades. El reino de Dios no es un lugar, sino una dinámica. Es el espacio donde Dios reina, donde su amor, su justicia y su paz son obedecidos. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo es una petición de rendición. No le pedimos que cumpla nuestros deseos, sino que nos ayude a cumplir los suyos. Esta es la oración más difícil y más santa, porque va contra nuestra tendencia natural de querer el control. Nos abre a aceptar que lo que Dios quiere es mejor que lo que nosotros deseamos. En el cielo, los ángeles cumplen la voluntad divina con gozo. Pedimos poder hacer lo mismo aquí en la tierra, aunque nuestras circunstancias sean difíciles. Esta oración nos reta a vivir con docilidad, a renunciar a la rebeldía interior, a abrazar incluso lo que no entendemos con la certeza de que Dios no se equivoca. Luego pasamos a las peticiones más humanas. Danos hoy nuestro pan de cada día. Jesús nos enseña a pedir por nuestras necesidades concretas, sin miedo, con humildad. El pan no es un lujo, es lo básico, lo esencial. Y lo pedimos en plural. Porque también aquí hay una dimensión comunitaria. El pan debe alcanzar para todos, no solo para mí. Este pan de cada día también puede entenderse espiritualmente. Cristo mismo se hace pan en la Eucaristía. Pedimos el alimento para el cuerpo y también el alimento para el alma. La palabra, la gracia, la comunión, la esperanza. Todo eso es el pan que nos sostiene en el camino. La siguiente súplica es profundamente conmovedora. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí, Jesús une inseparablemente el perdón de Dios y el nuestro. Si queremos experimentar la misericordia, debemos ser capaces de ofrecerla. No hay espacio en el corazón para guardar rencor. Y al mismo tiempo recibir el amor divino. El perdón cristiano no es un acto sentimental, sino una decisión profunda. Implica renunciar al deseo de venganza. Dejar de alimentar el dolor, liberarse del resentimiento. Perdonar no es justificar el mal recibido, sino entregarlo a Dios y optar por la vida, por la paz, por la reconciliación. Solo quien perdona puede sanar. La petición no nos dejes caer en la tentación reconoce nuestra fragilidad. No somos héroes espirituales. Estamos expuestos, somos débiles, nos dejamos seducir fácilmente. Pedimos a Dios que nos libre de las pruebas que no podamos soportar. Que nos dé fuerza para resistir. Que nos ayude a permanecer fieles cuando el enemigo nos acecha. Después de esta oración, Jesús añade una enseñanza clave. Si no perdonamos a los demás, no seremos perdonados. No porque Dios sea vengativo, sino porque un corazón cerrado al perdón no puede recibir la gracia. Esto nos obliga a examinar nuestras relaciones.
¿A quién necesito perdonar hoy? ¿Qué herida me impide abrirme a la misericordia? El Padre Nuestro no es solo una oración que se recita. Es un camino de transformación. Cada una de sus palabras es una chispa divina que enciende el alma y la conduce a la conversión. No basta con memorizarla. Hay que encarnarla, vivirla. Dejar que moldee nuestro carácter, nuestros gestos, nuestras decisiones diarias. Jesús no solo nos dio esta oración para repetirla, sino para vivirla. Nos enseñó a orar con autenticidad, sin máscaras. Nos enseñó a orar con confianza, sin miedo. Nos enseñó a orar con humildad, sin orgullo. Y, sobre todo, nos enseñó a orar como hijos amados, sabiendo que el Padre siempre escucha. Quien ora de verdad el Padre Nuestro no puede permanecer igual. Esta oración quiebra las cadenas del egoísmo. Despierta la conciencia social. Fortalece la esperanza, enciende el amor. Nos hace mirar al cielo sin olvidar la tierra. Nos conecta con Dios y con el prójimo al mismo tiempo. Cada día que comenzamos orando el Padre Nuestro, es un día que se abre a la gracia. Es una jornada marcada por la presencia de Dios. Es una oportunidad para vivir el Evangelio en lo cotidiano. Para buscar la santidad en lo sencillo, para ser sal y luz en medio del mundo. En esta oración, aprendemos también que la vida espiritual no se basa en la autosuficiencia, sino en la filiación. No se trata de conquistar a Dios, sino de dejarnos amar por Él. No se trata de impresionar al cielo con discursos, sino de entrar en el silencio confiado del Hijo que sabe que su Padre lo escucha. Y así, la enseñanza de Jesús sobre la oración en Mateo no solo nos da palabras, sino un horizonte. Nos recuerda quiénes somos, a quién pertenecemos, y cómo debemos vivir. Nos orienta hacia una vida donde la relación con Dios transforma todas nuestras demás relaciones. El Padre Nuestro es una escuela de amor, de fe y de esperanza. Es una oración que contiene en sí misma la semilla de una vida nueva. Quien la reza de verdad se convierte en discípulo de Jesús, en constructor del reino, en testigo de la misericordia divina. Orar con el Padre Nuestro no es solo dirigirnos a Dios, sino entrar en su dinamismo de amor. Cada una de sus palabras tiene el poder de reconfigurar nuestros afectos, de reordenar nuestras prioridades, de abrir nuestra mente a la lógica del reino. No es simplemente una oración entre muchas, sino el modelo, la fuente, el resumen de toda la vida cristiana en comunión con el Padre. Quien hace del Padre Nuestro su oración cotidiana aprende a confiar, incluso en la oscuridad. Porque aunque las circunstancias de la vida cambien, el Padre permanece. Aunque falte el pan material, no falta su presencia. Aunque el pecado nos derribe, su perdón está a la puerta. Aunque la tentación nos ronde, su fuerza es nuestra roca. Aunque el mal nos golpee, Él es nuestro refugio seguro. Y esta oración, lejos de centrarse solo en el individuo, abre siempre a la comunidad. No se dice mi pan, mi perdón, mi tentación, sino nuestro pan, nuestras ofensas, no nos dejes caer. Es una escuela de fraternidad que nos impide encerrarnos en una espiritualidad individualista. El que reza así se reconoce hermano, se siente responsable del otro, y se une a la humanidad sufriente. Esta forma de orar también purifica nuestros deseos. Nos ayuda a alinear nuestras intenciones con el corazón de Dios. Muchas veces pedimos cosas que no nos convienen, o buscamos soluciones egoístas.
pero el Padre nuestro nos educa en los verdaderos bienes. Santificar su nombre, buscar su reino, hacer su voluntad, vivir en perdón, resistir al mal. Cuando oramos así, el corazón se ensancha. Dejamos de mendigar migajas de afecto humano. Y aprendemos a confiar en el amor incondicional del Padre. De este modo, dejamos de correr desesperadamente detrás del éxito, de la aprobación, del control. Y empezamos a descansar en la certeza de que tenemos un Padre que cuida de nosotros. Además, cada frase de esta oración nos invita a un examen de conciencia. Estoy buscando que su nombre sea honrado en mi vida. Busco su reino en mi trabajo, en mi familia, en mis relaciones. Deseo sinceramente que se haga su voluntad, o solo cuando me conviene. Vivo con gratitud el pan de cada día o me quejo por lo que me falta. Estoy dispuesto a perdonar como Él me perdona. O retengo heridas que me impiden crecer. Resisto las tentaciones con su ayuda o me dejo llevar por mis debilidades. Confío en que me libra del mal, o vivo con miedo, alimentando pensamientos destructivos. Cada vez que decimos Padre nuestro, estamos proclamando un evangelio. Estamos diciendo al mundo que no estamos huérfanos, que no somos productos del azar, que no vivimos solos. Tenemos un Padre, y ese Padre ama a todos. No importa si uno es pobre o rico, sabio o ignorante, justo o pecador. Su paternidad es inclusiva, radicalmente acogedora. Este es uno de los grandes retos de la fe cristiana. Vivir como hijos del mismo Padre. Y si todos somos hijos, entonces todos somos hermanos. Pero esta fraternidad no es sentimentalismo. Es una llamada exigente. A perdonar, a compartir, a escuchar, a acoger al otro incluso en su diferencia. Orar el Padre Nuestro nos obliga a vivirlo, a traducirlo en acciones concretas. Por eso, la oración del Señor es revolucionaria. No se conforma con piadosos sentimientos. Empuja al compromiso, a la justicia, a la misericordia, a la reconciliación. Es una oración sencilla, pero contiene dinamita espiritual. Bien rezada, puede transformar un corazón, una familia, una comunidad entera. Por otro lado, este Evangelio nos recuerda que no es necesario multiplicar palabras. Lo importante es la actitud interior. Jesús nos enseña que el Padre ya sabe lo que necesitamos. Esto nos libera de la ansiedad. No necesitamos impresionar a Dios con elocuencia. Basta un corazón sincero, humilde, abierto. Muchos creyentes han hecho de esta oración su sustento en tiempos de prueba. En la cárcel, en la enfermedad, en la pobreza, en el duelo, en la angustia. El Padre Nuestro ha sido repetido como una fuente de consuelo y fortaleza. No importa cuán débil sea la voz, Dios escucha al que se dirige a Él como Padre. Además, el hecho de que Jesús nos enseñe esta oración revela algo profundo. Él conoce al Padre. No habla de oídas, sino desde la intimidad. Y quiere que nosotros entremos en esa relación que Él vive con el Padre desde la eternidad. El Padre Nuestro es la oración del Hijo, que nos hace hijos. No estamos ante una fórmula abstracta, sino ante un don trinitario. Oramos al Padre, siguiendo las palabras del Hijo. Movidos por el Espíritu que clama en nosotros, Abba, Padre. Es una experiencia de comunión trinitaria, que nos introduce en el corazón mismo de Dios. Por eso, cuando oramos esta oración, no la decimos solos. La Iglesia entera la dice con nosotros. Millones de cristianos la han pronunciado a lo largo de los siglos. En todas las lenguas, en todas las culturas. Es el idioma universal de la fe.
Une a mártires y monjes, a niños y ancianos, a santos y pecadores. Pero además, al pedir ser librados del mal. No solo pensamos en nuestras tentaciones personales. Pensamos también en el mal que oprime al mundo. La injusticia, el odio, la guerra, la mentira, la explotación. Al decir estas palabras, nos comprometemos a no ser cómplices del mal. A no alimentar el odio con nuestro silencio. Ni la corrupción con nuestra indiferencia, ni la violencia con nuestras palabras. El Padre nuestro nos convierte así en hijos. En hermanos, en peregrinos, en soldados espirituales. Es la oración que Jesús nos dio no solo para recitar, sino para vivir. Su sencillez esconde una profundidad sin fondo. Cada palabra, cada frase. Es una invitación a la transformación. A la conversión del corazón. A la configuración con Cristo. Por eso la Iglesia lo ha puesto en el centro de la liturgia. Especialmente en la celebración eucarística. Antes de comulgar, nos dirigimos al Padre con esta oración. Como hermanos reconciliados. Como hijos que esperan el pan vivo que baja del cielo. No se puede comulgar verdaderamente sin desear vivir el Padre Nuestro. Porque es preparación para el encuentro con Jesús vivo. Cuando un cristiano ora con el corazón el Padre Nuestro, todo su ser se ordena hacia Dios. El orgullo se doblega, la gratitud florece, la confianza se fortalece, la fe madura. No es solo una oración entre otras, es la oración de Jesús. Cuando la rezamos, entramos en su intimidad con el Padre. Nos unimos a Él, nos dejamos formar por su espíritu filial. Y esta oración es especialmente poderosa en los momentos de mayor oscuridad. Cuando el corazón no encuentra palabras. Cuando las lágrimas impiden pensar. Cuando la angustia paraliza. Basta con pronunciar lentamente estas palabras para encontrar consuelo. Para recordar que no estamos solos, que hay un Padre que cuida, que sostiene, que salva. Al rezar el Padre Nuestro desde lo profundo del alma, también nos abrimos a la acción del Espíritu Santo. Es Él quien ora en nosotros. Quien nos recuerda que somos hijos. Quien nos da la libertad de los hijos de Dios. Esta oración, entonces, es trinitaria. Nos dirige al Padre, por el Hijo, en el Espíritu. Por eso, orar bien el Padre Nuestro puede cambiar nuestra vida. Nos ayuda a dejar atrás la imagen de un Dios lejano, justiciero, temible. Y nos introduce en la confianza de saber que tenemos un Padre que nos ama incondicionalmente. Este conocimiento transforma nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Muchos santos han vivido aferrados al Padre Nuestro. San Francisco de Asís lo rezaba con lágrimas. Santa Teresa decía que bastaba una buena oración del Padre Nuestro para alcanzar la santidad. El Padre Pío lo enseñaba como parte esencial del rosario. Todos han comprendido que esta oración no se agota nunca. Nosotros, hoy, somos invitados a redescubrirla. A hacerla vida. A saborearla. A enseñarla a otros. A proclamarla con gozo y sencillez. Porque cuando rezamos el Padre Nuestro con fe, todo el cielo se abre. Y la tierra se llena de luz. Dios escucha, responde y actúa. Y así, cada vez que decimos amén, lo hacemos con la certeza de que hemos hablado al Padre. Con las mismas palabras que nos enseñó su Hijo amado. Y que esa oración no caerá en el vacío, porque sale de un corazón que confía y se entrega.
Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.